buenas tardes. Bienvenidos a Node.js en vivo. Qué bueno que estamos de nuevo por acá en este espacio. Tristemente el fin de semana pasado no pudimos tener la edición de Node.js en vivo, pero este sábado sí. Este sábado sí vamos a poder continuar con el tema que habíamos empezado a hablar hace un par de semanas, que era el de desplegando nuestras aplicaciones Node.js a la nube. Era ya qué es lo que tenemos que hacer nosotros después de terminar nuestra aplicación Node.js, cómo se la podemos entregar a nuestros usuarios. Entonces vimos diferentes formas. Vimos cómo podríamos desplegar esa aplicación en DigitalOcean. Creamos una instancia, configuramos la instancia desde cero, le instalamos Node.js, Nginx, configuramos un proxy reverso. Hicimos toda la labor para poder tener la aplicación corriendo. Pero todavía falta para que podamos tener esta aplicación lista para producción. Todavía tenemos que hacer un par de cositas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, soportar HTTPS. Hacer que nuestra aplicación reciba peticiones seguras. ¿Qué más deberíamos hacer? Tener un process monitoring. Habíamos utilizado systemd, pero solo estábamos manejando una sola instancia. ¿Qué tal si nosotros queremos hacer balanceo de cargas? Tener múltiples instancias de la misma aplicación corriendo en nuestro servidor o en múltiples servidores. ¿Cómo podríamos nosotros dirigir el tráfico? Entonces, vamos a hablar de esos temas hoy. Y de normalmente las personas cuando están aprendiendo Node.js, qué es lo que hacen, qué tipo de tecnologías utilizan, por qué no son recomendadas y cuáles son las recomendadas para tener nuestras aplicaciones listas en producción. Muy bien, entonces ustedes denme un segundito por favor. Yo preparo aquí todo. Y me pueden confirmar si me están escuchando, bien, si no hay problema con la música de fondo, si está en buen volumen, si distrae, si le bajo volumen, si escuchan bien la voz. Entonces para ver si podemos continuar con el stream, si me confirman desde el chat. Excelente, un saludo para Maleja. Hola Maleja, qué rico que estés por acá. Saludos para Stevens, para Ludwig, para Axonin, qué bueno. Desde Sevilla, España, un saludo desde por acá, St. Petersburg, Florida, hasta por allá en España. Bueno, perfecto, entonces ya confirmando que nos están escuchando bien, vamos a hablar de HTTPS. Entonces, en el episodio anterior ya teníamos nuestra aplicación Node.js, un API que desplegábamos al servidor, pero este solo servía las peticiones a través de HTTP, o sea, HTTP no seguro. ¿Qué tal que nosotros queramos tener nuestra API o queramos tener nuestro servicio de manera que sea segura? Y esa es una muy buena práctica a nivel de aplicaciones en producción. Si yo quiero tener aplicaciones corriendo en producción, yo debería ofrecer un endpoint seguro para garantizar la privacidad de la información de mis usuarios, sobre todo cuando están accediendo a mis servicios desde lugares públicos. Entonces, hay una alternativa para yo poder tener servidores HTTPS desde Node.js y es utilizando el módulo HTTPS. Entonces, si bien con Node.js se puede hacer, y vamos a ver cómo hacerlo en un momento, vamos a hacer el ejemplo. Si bien desde Node.js se puede hacer, no es recomendado o no es una muy buena práctica terminar HTTPS o terminar TLS o la parte de seguridad en Node. Entonces,
primero vamos a ver cómo podemos crear el servidor HTTPS. La idea es que aprendamos que definitivamente lo podemos hacer en Node. Y hay casos de uso donde se necesitará hacer por X o Y motivo, pero en la industria normalmente no es recomendado. Entonces vamos a aprender cómo crear un servidor HTTPS con Node.js. Entonces primero, si ustedes conocen el módulo de HTTP, la API es bastante similar. Yo tengo una función llamada createServer. La función createServer me va a permitir crear una instancia de ese servidor HTTPS, pero a diferencia de HTTP, él recibe como un argumento o como primer argumento un parámetro llamado opciones, que contiene la configuración de las llaves y los certificados que yo voy a utilizar para encriptar la conexión de HTTP. En este caso, nosotros necesitaríamos tener un certificado o comprar un certificado SSL para que podamos tener un certificado válido y que nuestro servidor funcionase correctamente. Pero no tenemos la forma de hacerlo en este momento. Más adelante vamos a ver algunas alternativas que podemos empezar a utilizar desde ya sin necesidad de invertir dinero, teniendo un certificado válido. Pero por ahora vamos a crear un certificado self-signed o un certificado autofirmado. Es un certificado que nosotros vamos a crear en nuestra máquina local, pero los únicos que van a validar que el certificado es bueno somos nosotros. Entonces, no es que vaya a ser lo más útil para el fin. Entonces, vamos a ver quién se ha conectado a esta hora de Chansul. Por este lado, todo bien, excelente, que confirman que escuchan y pueden ver el video perfecto. Saludan desde México. Tavo Restrepo también manda un saludo. Bienvenidos al canal, bienvenidos a este espacio. Esperemos que hoy podamos seguir aprendiendo sobre despliegue o llevar nuestras aplicaciones de Node.js a producción. ¿Quiénes estuvieron en la transmisión que hicimos de Medellín.js? ¿Qué tal les pareció el experimento de transmitir el meetup por Twitch? Lo seguimos haciendo, invertimos en recursos desde Medellín.js para transmitir mejor. Cuéntenos a ver si el experimento les gustó para ver si lo podemos seguir haciendo. Fercho también manda saludos desde Colombia. Fercho, excelente. Entonces ahora sí, empecemos a implementar este servidor. Entonces vamos a abrir el Visual Studio Code. Y vamos a crear un archivo llamado servidor.js. Entonces voy a incrementar un poquitico la fuente para que puedan ver bien por allá. Entonces vamos a utilizar el módulo HTTPS. Entonces recuerden que es muy similar al de HTTP, pero este requiere unos parámetros o una configuración. Entonces esa configuración nos dice que yo necesito tener una llave y yo necesito tener un certificado. A ver, yo confirmo la documentación. Vamos a abrir la documentación de nuevo. Llave y certificado. Exacto. Al parecer las vamos a tener que cargar desde el disco duro, entonces vamos a requerir FS también. Entonces vamos a requerir FS. Y a mí me gusta por buena práctica también requerir path para poder resolver los directorios bien chéveres. Entonces yo tengo que leer una llave que va a estar en este mismo directorio, que se va a llamar, ¿cómo la llamamos? En vivo.key. Y yo voy a tener también un certificado. Y este certificado
también va a estar en este directorio. Lo vamos a llamar envivo.cert. Y yo los voy a tener que crear eventualmente. Luego, yo voy a crear una instancia de ese servidor. Le paso las opciones. Y le defino cuál va a ser mi request handler. Y este request handler es exactamente el mismo que utilizamos en Node.js. Es exactamente el mismo. Luego tenemos que escuchar en un puerto. Digamos que vamos a escuchar en el 8443. Y luego vamos a imprimir que ya estamos corriendo por acá. Entonces es el mismo servidor HTTP del Holamundo de Node.js, pero esta vez le estamos pasando unas opciones o unas llaves SSL que tenemos que conseguir o tenemos que crear. Entonces, ¿cómo podemos crear estas llaves? Nosotros tenemos que tener instalado una herramienta llamada OpenSSL. Entonces, OpenSSL. ¿Cómo le saco yo la versión a OpenSSL? ¿Cómo le saco la versión a OpenSSL? OpenSSL version. No. En fin. Nunca había intentado sacarle la versión a OpenSSL. Pero ustedes necesitan tener esta herramienta instalada para poder generar las llaves. Entonces vamos a generar una llave local. Yo voy a ver las notas y les voy a compartir el comando. La verdad, el comando no lo recuerdo de memoria, pero les puedo compartir uno de los artículos donde lo vi. Déjenme ver si lo vuelvo a encontrar. Entonces les voy a compartir este artículo. Y vamos a crear la llave utilizando los comandos que nos muestran en este artículo. Entonces déjenme, les comparto. Yo abro acá el chat y les comparto. Muy bien. Entonces vamos a crear esa llave SSH. Entonces me paso esto de nuevo por acá para ejecutar el comando. Entonces vamos a crear la llave. Entonces vamos a generar una llave tipo RSA. La vamos a llamar envivo.key de 2048 bits. Entonces esto nos genera el envivo.key. Esta es la llave privada. Y luego lo que vamos a hacer es generar un certificado a partir de la llave privada que creamos, envivo.key, y el certificado lo vamos a llamar envivo.cert. Le vamos a dar una duración de 365 días y le vamos a decir que esto es para un dominio y el dominio lo vamos a llamar sandbox.julianduque.co. Esta sería como la URL que queremos crear el HTTPS. Y si vemos, él ya nos generó también el envivo.cert. Él nos genera los dos certificados, la llave privada, el envivo.key y el envivo.cert, que es el certificado. Ahora faltaría es ejecutar. Vemos que está corriendo en el puerto 8443 y abrimos el navegador y vamos a localhost 8443 y funciona. Entonces vemos que él se conecta por HTTPS, pero nos dice que la conexión no es segura, el certificado no es válido.
¿Por qué? Porque el certificado lo firmamos nosotros. El certificado lo creamos nosotros y no hay una persona externa que está firmando el certificado, que está validando que el certificado es válido, que es un certificado que se puede confiar. Entonces, para temas de desarrollo local funciona. Si yo necesito tener un servidor HTTPS corriendo localmente para hacer algún tipo de pruebas, funciona, pero no nos va a servir para llevar esto a producción. Es más, si nosotros tuviésemos un certificado válido, digamos que lo podemos crear con Let's Encrypt, que vamos a ver cómo crear un certificado con Let's Encrypt más adelante. Si nosotros tenemos un certificado válido, tampoco es recomendado utilizar HTTPS de Node.js. Entonces, si a mí me preguntan, Julián, si yo quiero un servidor HTTPS en Node.js, ¿debería utilizar el módulo HTTPS? Yo les digo que no. Esta no es una buena práctica. ¿Por qué? Recordemos desde el primer episodio de Node.js en vivo que hablamos sobre el event loop y hablamos sobre hay ciertas operaciones que son costosas en la CPU que dada la naturaleza single thread de Node que corre en un solo hilo, si yo tengo tareas que son bastante pesadas en la CPU, estoy quitándole tiempo de ejecución a otras tareas asíncronas. Entonces, si yo tengo un servidor que está haciendo un procesamiento de entrada y salida extra, por ejemplo, accediendo a una base de datos, comunicándose con un servicio externo, qué sé yo, y ese servidor, aparte de estar haciendo ese procesamiento de datos, tiene que manejar lógica de encripción y desencripción con HTTPS. Yo estoy agregando un overhead innecesario a el proceso de Node. Entonces yo debería quitarle la responsabilidad de HTTPS de Node, dejar que Node haga solo lo que sabe hacer bien, que es el procesamiento I/O. O sea, no se ponga usted a inventar con HTTPS. Yo lo que estoy haciendo es aumentando el performance de mi aplicación. O sea, mi proceso de Node va a poder manejar más carga concurrentemente al no tener que lidiar con temas de HTTPS o TLS, o sea, de encripción. Pero entonces, Julián, ¿cómo voy a ofrecer yo HTTPS seguro? ¿Cómo voy a poder yo ofrecer un endpoint HTTPS a mis usuarios? Entonces, recordemos que en el episodio anterior estábamos hablando de un proxy reverso. Estábamos utilizando Nginx para recibir las peticiones HTTPS y luego esas peticiones HTTPS las peticiones HTTP, perdón, y esas peticiones HTTP se las reenviábamos a Node.js a través del proxy. Lo que vamos a hacer es lo mismo, pero vamos a decirle a Nginx que sea el que maneje HTTPS por nosotros. Y ya está. Nginx se encarga de hacer toda la parte de encripción, toda la parte de aseguramiento del canal y ya internamente él hace el proxy hacia la instancia de Node.js que está corriendo, quitándole responsabilidad a Node.js, haciendo que el proceso de Node.js sea más eficiente. Y otro beneficio es una buena práctica de seguridad. Recordamos que hablamos de no correr o no ejecutar el proceso de Node.js con usuario root, que la idea era ejecutarlo con un usuario no privilegiado. Entonces, para eso creamos un usuario llamado Node.js. Entonces, la idea también es no escuchar o que Node.js no sea los puertos principales. O sea, que yo no corra en el puerto 80 o que yo no corra en el puerto 443. Yo necesito correr en puertos en los que yo no tenga acceso, yo no tenga privilegio, o sea, por encima de 1024. Eso es una buena práctica de seguridad. Y yo ya dejo que Nginx sea el que se encargue de manejar los puertos privilegiados, porque Nginx está mejor preparado para eso y la gente de infraestructura o los DevOps van a ser los encargados de hacer una mejor administración de esos recursos.
Y en el caso de AWS, no utilizaríamos Nginx, sino que utilizaríamos ALB o el Application Load Balancer. Y el Application Load Balancer se encargaría de tener el endpoint HTTPS y de hacer el proxy a la aplicación de Node. Entonces yo subiría los certificados a esa aplicación. Entonces voy a ir al chat un momento para ver las preguntas que hay y vamos a continuar con cómo podemos instalar certificados HTTPS o certificados SSL en DigitalOcean o en un servidor que nosotros ya manejamos o que ya administremos que esté corriendo Node.js. Entonces vamos a utilizar el servidor o el ejemplo que vimos en el episodio anterior, en el de desplegando aplicaciones de Node.js. Con DigitalOcean vamos a ver cómo podemos pedir un certificado del Encrypt, cómo vamos a crear o instalar un certificado en la máquina y cómo vamos a crear el proxy reverso y balanceo de cargas en el servidor. Entonces voy a ir al chat para ver las preguntas que hay. Entonces me dicen, Julián, no tuve la oportunidad de ver la transmisión de Medellín JS, pero me gustaría que lo siguieran haciendo. Admiro mucho este grupo. Saludos desde Bogotá. Natalie, vamos a hacer todo lo posible para continuar con el experimento. La idea es que el grupo, el equipo de Medellín JS pueda tener las herramientas, la webcam y todas las herramientas necesarias para salir el streaming ellos desde allá y poder tener más control. Pero excelente, ojalá que se pueda hacer, que sigamos difundiendo lo que se está haciendo en la comunidad de Medellín y crear y generar más contenido en español. Castillo de Edwin, en DigitalOcean es recomendable desactivar el usuario root una vez hayas creado tus usuarios. Sí, claro, bastante recomendable. O sea, la idea es que solo los usuarios no privilegiados tengan acceso a la máquina y yo solo tenga root a través de una llave SSH. Es más, lo más recomendado es desactivar login a través de usuario y password y que todas las personas utilicen una llave SSH. O sea, si queremos hablar pues ya de buena práctica de seguridad. Y es más, debería estar eso detrás de una VPN, mejor dicho, impedir que la gente pueda acceder a nuestros servicios. Ahora vámonos para DigitalOcean. Entonces, en DigitalOcean, yo creé una maquinita que se llama Sandbox en vivo. Y tengo otra llamada PicX en vivo. PicX en vivo ya está funcionando con load balancing y con todo. Por si la configuración manual no nos funciona, pues ya tenemos algo corriendo para ver el ejemplo. Pero vamos a hacer todo el trabajo en Sandbox en vivo. Acá en Sandbox la idea es que desde cero hagamos la instalación de los certificados HTTPS. Entonces, vamos a ingresar a la máquina. Entonces voy a copiar esta IP. Vamos a ingresar con root. Es más, voy a crear una regla DNS. Entonces me voy a ir a mi DNS. Voy a crear una regla llamada sandbox.julianduque.co. Una regla tipo A para mi IP. Entonces simplemente le creo un subdominio. Entonces ya sandbox.julianduque.co debería apuntar a mi nuevo servidor. Entonces sandbox.julianduque.co. Y todavía no existe, pero por ahí debe haber algo. Muy bien, vamos de nuevo al servidor. Entonces vamos a entrar, sandbox.julianduque.co. Ya el DNS funciona. Muy bien, estoy en Sandbox en vivo. Y necesitamos instalar Nginx. Yo ya tengo previamente instalado Node. Vamos a instalar Nginx
apt-get install nginx. Esto es un Ubuntu. Entonces vamos a instalar nginx con apt-get. Y systemctl start nginx. Vamos a arrancar el servicio. Ya aquí tenemos welcome to nginx. Ya tenemos nginx corriendo en mi servidor. Ya tenemos que hacer toda la vaina. Vea pues cómo es que no pongo la pantalla yo. ¿Sí ve? Voy a volver a empezar. Ay, qué pena, no había leído. Muchas gracias por acordarme. Se emociona uno. Se emociona uno. Entonces, estamos en DigitalOcean. Yo vuelvo y retrocedo. Doy aquí 7 pasos hacia atrás. Sobre todo que me estaba yendo bien rápido. Entonces yo en DigitalOcean tengo una máquina creada Sandbox en vivo. Esta Sandbox en vivo es en la que vamos a trabajar. Le creé una regla DNS, me fui a AWS, creé un record set llamado sandbox.julianduque.co a la IP del servidor. Perfecto, entonces este record set lo guardé. Luego me fui al servidor, me logué como root a sandboxjulianduque.co. Le dije voy a instalarle nginx y él instaló nginx. Luego dije voy a inicializar nginx. Entonces inicialicé nginx. Y luego vine y refresqué acá y me di cuenta que ya nginx estaba instalada. Hasta ahí bien. Espero que no me haya adelantado mucho al asunto. Si es, la Aleja, si no me hubiera llamado y hubiese vuelto otra vez al camino. Pero bueno, sí, toca poner un botón de pánico o algo para que me avise. Porque muchas veces el chat me llega a destiempo. Entonces cuando veo el mensaje ya pasó un minuto y voy volando. Les pido disculpas de nuevo por esa desconexión. Pero tenemos un Nginx básico. El Nginx no tiene absolutamente nada. No tenemos Node.js, no tenemos ninguna aplicación Node.js corriendo. Tenemos Node, pero no tenemos ninguna aplicación Node.js corriendo. Y tenemos un usuario Node.js, pero no tenemos nada instalado. Entonces vamos a crear un servidor. Vamos a crear una aplicación acá. App. Y en app vamos a crear un servidor. Y este servidor va a ser HTTP. Recordemos que vamos a utilizar HTTP en este caso. Vamos a crear el servidor. Necesitamos definir o recibir el puerto. El puerto va a ser el 8000 o la variable de entorno puerto. Y vamos a ver que esta variable de entorno va a ser súper importante más adelante. Ahora sí, creemos el servidor. Create server con el request handler. Ahora creemos este request handler. Y lo que vamos a hacer es, vamos a enviar un mensaje. Hola, en vivo desde proceso, process.pid. Con esto vamos a identificar el ID del proceso en el cual estamos corriendo. Y esto va a ser importante más adelante cuando estemos viendo el load balancing.
Entonces vamos a arrancar el servidor en el puerto que creamos. Y listening on port. Ahora sí. Si yo ejecuto este servidor, corre en el puerto 8000. Si yo voy al puerto 8000, exactamente. O la envío desde proceso 18209. Ese es nuestro PID. Y también le podemos poner otra cosa. Desde proceso PID, corriendo en puerto port. Entonces vamos a ver si ya. Exacto. De esta manera vamos a poder identificar el proceso al cual le estamos haciendo la petición. Esto nos va a ser muy útil cuando estemos viendo lo del load balancer. Por ahora, necesitamos es que esto corra en HTTPS. Listo. Entonces vamos a ver cómo podemos correr esto en HTTPS. Necesitamos Nginx. Muy bien. Y en Nginx necesitamos instalar un certificado. Entonces les conté que vamos a utilizar Let's Encrypt. Entonces Let's Encrypt tiene una muy buena documentación y principalmente si ustedes tienen acceso al servidor, ustedes pueden utilizar una herramienta llamada Certbot. Entonces Certbot es una herramienta que permite automáticamente instalar los certificados de Let's Encrypt en una máquina. Entonces yo le digo, yo estoy utilizando Nginx. Ustedes pueden ver que hay diferentes tipos de servicios donde él va a poder hacerlo automáticamente, pero yo estoy utilizando Nginx en Ubuntu 18.04. Entonces vemos que hay instrucciones para diferentes sistemas operativos. Tenemos instrucciones específicas para Ubuntu. Y ahora lo que necesito hacer yo es correr todo este montón de comandos dentro de mi sistema. Entonces miren lo malo de la documentación, que no me deja seleccionar todo, copiar y pegar, sino que tengo que copiar y pegar uno por uno. Entonces yo ya había hecho update previamente. Vamos a instalar el Software Properties Common. Vamos a instalar el repositorio Universe. Entonces acá estamos habilitando repositorios de Debian o de Ubuntu para poder instalar este PPA, que es el de Certbot, que es el que me va a permitir instalar la herramienta Certbot para crear los certificados HTTPS automáticamente. Entonces terminemos de instalar todo. El último update. Y ya luego sí podemos instalar las herramientas. En este caso vamos a instalar Certbot y el plugin de Nginx. Certbot tiene diferentes plugins. Él también puede tener configuración automática con sistemas de DNS, soporta GoDaddy, soporta Route 53, soporta Namecheap. Tiene un montón de herramientas bastante interesantes y un montón de plugins. Yo, por ejemplo, julianduque.co lo configuré utilizando Certbot para Route 53, que es el sistema de DNS de Amazon. Entonces fue un plugin bastante interesante y lo hizo todo automáticamente. Y vamos a ver cómo lo va a hacer todo automáticamente con Nginx. Entonces por último instalamos Certbot. Y vamos a ver cómo podemos correr Certbot en nuestro servidor. Entonces la documentación nos dice, usted tiene dos formas. Usted puede correrlo con -- Nginx y hace todo automáticamente, o Cert Only solo crea los certificados. Entonces, si usted ya tiene una configuración en Nginx y usted no más necesita los certificados para pasar la configuración, ejecute el segundo comando.
Pero si usted no tiene una configuración de Nginx, si usted quiere que Certbot le haga todo mágicamente, va a ejecutar el primer comando. Certbot -- Nginx. Entonces él me pide nuestro email. Entonces vamos a agregar nuestro email. Acepto los términos y servicios. Mándeme spam. No encuentro configuración. ¿Cuál es el nombre de su dominio? Entonces en este caso, ojo, ustedes tienen que ser los dueños del dominio. Y el dominio tiene que estar apuntando a este servidor, al servidor donde ustedes están ejecutando Certbot. ¿Por qué? Porque Certbot o Let's Encrypt lo que va a hacer es mandar un challenge o verificar si usted es el dueño del dominio para que la gente no cree certificados piratas. Entonces, de esta manera, recordemos que nosotros creamos sandbox.julianduque.co apuntando al dominio o al servidor donde yo estoy intentando instalar Certbot. Entonces yo debo poner el nombre aquí. El certificado va a ser válido solo para ese subdominio. Él hace el HTTP challenge. Él verifica que si seamos los dueños de ese dominio. Y empieza a configurar los certificados. Entonces él me pregunta, oiga, ¿usted quiere hacer redirects para que todo el tráfico que no sea HTTP vaya a HTTPS? Para que prácticamente sea HTTPS only. Sí, entonces hagámosle la opción 2 con redirect. Boom. Listo. Ya habilitamos HTTPS en julianduque.co. Entonces, si yo voy acá, voy a sandbox.julianduque.co. Welcome to Nginx. Ya me aparece en HTTPS por defecto. Me dice que la conexión es segura. Pero lo más importante es que me dice que el certificado es válido. El certificado es válido por Let's Encrypt. La única, digamos, desventaja de Let's Encrypt entrega certificados HTTPS válidos gratis. Miren que yo no metí mi tarjeta de crédito, yo no metí mi información, solo el correo, pero yo no hice absolutamente nada más. Ya tengo un certificado HTTPS gratis que estoy utilizando en mi servidor. El certificado es válido, pero lo único malo es que expira pronto. Expira el 3 de mayo. Entonces, él tiene una duración más o menos de aproximadamente 3 meses los certificados. Entonces, la idea es que ustedes cada 3 meses tienen que estar actualizando los certificados. Entonces, se vuelve una tarea administrativa. Si ustedes van a la documentación, ustedes pueden automáticamente renovar los certificados utilizando Certbot Renew y él se encarga de hacer cycling de los certificados que ustedes acabaron de generar. Entonces, los certificados duran 90 días, eso es algo que sabemos, pero son gratis y son certificados HTTPS completamente válidos. ¿Qué nos falta? Que nuestra conexión al puerto 8000 o a nuestra aplicación Node.js sea también HTTPS. Entonces creemos el proxy reverso para que sea HTTPS. Entonces vamos a ver esto que nos generó. Esto nos genera un montón de, digamos, sí, de configuración. En la configuración del servidor nos agrega un server name. Vemos que son los que tienen un casing diferente. Y la configuración de HTTPS. Entonces vamos a cambiar esto un poquitico. Y lo que vamos a hacer es generar esto para que pueda funcionar como load balancer. Entonces, borremos lo que no necesitamos para que miremos esto un poquitico mejor. No necesitamos el servidor HTTP para nada.
Vamos a borrar el servidor HTTP. Borramos todos estos comentarios. Y dejemos el servidor donde estamos haciendo el redirect. El redirect acá y el servidor SSL aquí. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer aquí es dejar este como el servidor SSL, pero no va a ser un servidor HTML, un servidor estático, sino que va a servir como el reverse proxy. Entonces, para que sirva como el reverse proxy, yo le voy a decir que cuando me llamen location, usted va a hacer el proxy pass a algo llamado backend, que ya lo vamos a crear ahorita. Y vamos a crear los headers. Recordemos que esto lo habíamos hablado en Forwarded for. Esto lo habíamos hablado en el capítulo anterior. Esto es para poder forwarded for, para poder pasar la IP real del cliente al nuevo servidor. Aquí pasamos el host con el cual nos llamaron. Y aquí decimos que vamos a utilizar HTTP 1.1 siempre. Quitemos esta información de PHP, esto no lo necesitamos. Y esta es la configuración que nos agregó Certbot. Entonces Certbot básicamente nos inserta los certificados con los cuales nosotros vamos a trabajar. Luego necesitamos crear ese backend. Entonces el backend va a ser un canal upstream llamado backend, donde solo va a haber un servidor corriendo localmente en el puerto 8000, habíamos dicho. Sí, en el puerto 8000. Y lo otro que vemos acá es simplemente el servidor HTTP normal. Nos está diciendo, venga, si alguien llega a este host, mándelo al servidor HTTPS, o sea, al de arriba. Y de lo contrario, dígale que 404, que no entiendo su petición. Esto ya nos debería servir. Vamos a ver. Systemctl. Vamos a reiniciar en Nginx. Posiblemente funciona. Vamos a ejecutar el servidor en el puerto 8000. Y ahora sí, https sandbox.julianduque.co nos dice que el proceso está en el puerto, en el PID 2294 corriendo en el puerto 8000 y ya lo tenemos HTTPS. Si yo mato el puerto, deberíamos tener un gateway 502. Sí, es un error de gateway. No puedo detectar el backend, pero si yo vuelvo a ejecutar el backend, ya estoy funcionando. Muy bien. Voy a ver qué preguntas tengo en el chat en este momento. Sí, Juan de Silva, ahí estoy configurando Nginx. Estoy configurando el servidor. Yo me devuelvo para root. Estoy configurando el servidor de Nginx. Tenemos un servidor principal que es el SSL o el de HTTPS, que cuando llegan las peticiones a este servidor, yo hago el proxy pass. O sea, el servidor HTTPS es el que a la final está haciendo el pase de las peticiones a un backend. Y ese backend es este servidor que corre en el puerto 8000. Y si llega cualquier otra petición al servidor 80 o al servidor HTTP,
lo que hace es que la va a redirigir. Vamos a ver eso cómo se vería en el chat. Vamos a ver. curl -b sandbox julianduque.co. Entonces vemos que él me dice acá que es un 301 move permanently. ¿A qué location me está mandando? Al HTTPS. Eso es lo que está diciendo esta configuración. Básicamente, si están llegando al puerto 80, devuelva un 301 a esta petición. Para que yo vuelva a intentar, cuando yo ya vuelvo a intentar, yo hago la petición, es al servidor que está corriendo en el puerto 443 y él sí sabe cómo manejar la petición. Entonces esto es lo que significa. Si yo hago ya la petición al HTTPS, vemos que tengo un bad gateway porque no estoy ejecutando el proceso, pero él ya hace la petición segura completamente. Entonces ya él hace todo el SSL o el TLS handshake y vemos que el certificado es válido. Nos está diciendo que es matching y que el certificado no lo está entregando. Let's encrypt. Bueno, vuelvo al chat. Entonces, Julián, ¿tienes idea? Perdón. ¿Tienes idea cómo hacen los de Fiverr para proveerte el HTTPS? No sé de la infraestructura de Firebase detrás. Me imagino que lo deben hacer en la nube de Google. Y debe tener forma de hacer algo muy similar, de tener un endpoint o un punto HTTP, que es el que está haciendo la transmisión. Jorge, el servidor está en DigitalOcean y el dominio registrado en Amazon Ruta 53. Yo el dominio lo compré por Namecheap, pero lo administro en Ruta 53 y el servidor está en DigitalOcean, sí, básicamente. Aquí también hay una explicación por si quieren leer un poquito más. Uy, excelente, excelente. Ese artículo es muy bueno y 07 Gond y lo he utilizado también como referencia para este stream. Bueno, estoy como un poquitico afectado. El clima ha estado bastante loco acá en Estados Unidos. No sé si han visto todo eso del Polar Vortex. Y hay ciudades en el norte que están súper mal. Incluso acá en la Florida está haciendo frío, que supuestamente es Sunshine State y todo debería ser súper bueno acá, está haciendo frío. Así que ha habido cambio de clima que ha afectado un poco. Así que pido disculpas. Continuemos. Vamos a hacer load balancing entonces. Seguimos teniendo este bad gateway por que no tenemos una forma de mantener nuestra aplicación corriendo. Entonces siempre nos tenemos que loguear, ejecutar el servidor para que eso pueda funcionar y no tiene sentido. Entonces recordemos que en el episodio pasado aprendimos a crear servicios de systemd. Entonces hay un directorio llamado lib systemd system que ustedes van a encontrar en sistemas operativos Linux en las últimas versiones que soportan systemd, en este caso Ubuntu 18. Y ahí vamos a crear el archivo del servicio. Vamos a crear un archivo de servicio llamado sandbox, pero a diferencia del servicio que creamos la vez pasada, nosotros lo habíamos llamado sandbox, lo habíamos llamado pkex.service, algo como esto. Nosotros vamos a crear uno para sandbox, pero el nombre va a tener una arroba al final. Y vamos a ver esta arroba para que la vamos a utilizar. Esto va a ser interesante. Entonces creamos este archivo, sandbox@.service, y describimos la unidad. Entonces, sandbox https load balancing, así se llama nuestro servicio. Esto va a arrancar después de la red.
definimos nuestro servicio. Este servicio es simple. El usuario con el que se va a ejecutar es Node.js. El directorio de trabajo es home Node.js app. Y esto va a ejecutar user bit node home Node.js app. Home Node.js app server.js. Este es el servicio que va a ejecutar. Y va a reiniciarse si hay alguna falla. Y instálese prácticamente cuando arranquen los usuarios. Esto es como similar a RC5 en Unix. Es para que el servicio arranque cuando arranque el computador, cuando arranque el servidor. Entonces, vamos a ver para qué nos va a servir la arroba. La arroba va a ser muy útil porque nosotros vamos a definir una variable de entorno llamada puerto. Y el puerto va a recibir un parámetro. Y el parámetro es variable. Y esa variable va a venir de la arroba. Entonces lo que hago yo es que yo reemplazo la arroba se vuelve como un placeholder y yo le puedo pasar el puerto como un parámetro de entrada de mi servicio. De esa manera yo voy a poder ejecutar múltiples servicios. Entonces como yo voy a querer correr múltiples procesos de Node en mi mismo servidor para hacer balanceo de cargas, les voy a decir esto en qué caso es importante. Digamos que nuestro servidor o nuestro computador en este caso tiene 4 CPUs, tiene 4 cores, pero Node.js en sí es single threaded. Entonces si yo lanzo un proceso de Node.js, estoy desperdiciando CPU porque tengo 3 cores que no están haciendo nada. Y hay procesos de Node.js que son tan livianos que yo incluso con un solo core puedo correr 2 procesos. Entonces de esa manera yo lo que estoy haciendo es maximizando el uso de recursos de Node al tener más procesos de Node sirviendo tráfico. Entonces yo tengo un servidor en Nginx que está recibiendo peticiones y esas peticiones las va a retransmitir a 3 instancias de Node que están corriendo en el background, por ejemplo. Entonces de esa manera yo ya estoy utilizando todos los cores de CPU para manejar usuarios. Listo, ya con esto podemos ejecutar nuestro servidor HTTP pasándole el puerto utilizando systemctl, utilizando systemd. Entonces vamos a recargar los demonios con systemctl, o sea, recargamos la configuración, daemon reload, y ahora sí le podemos decir arranque sandbox en el puerto 8000 y arranque sandbox en el puerto 8001 y arranque sandbox en el puerto 8002. Si yo voy y veo status, sandbox en el 8000 está corriendo, sandbox en el 8001 está corriendo y sandbox en el 8002 está corriendo. Nos falta el load balancing. Entonces vamos a Nginx. Nginx. Sites enable default. Y agregamos más backends. Entonces en vez de tener un solo backend, agregamos el 8.1, el 2. Reiniciamos Nginx. Y lo que vamos a ver es que cada vez que reiniciemos es muy probable que lleguemos a otro puerto o a otro process ID. Entonces, esta petición llegó al puerto 8000. Esta petición llegó al puerto 8001. Esta petición llegó al puerto 8002. La que sigue al 8000. Luego 8000. 8000. Ya se quedó en 8000. 8002, 8001, 8000, 8002, 8001, 8000. Entonces ustedes ven, lo que ocurre es que yo solo tengo un punto de entrada, que es el de HTTP, y él automáticamente está
redistribuyendo la carga a los diferentes endpoints, al que está corriendo en el 8000, en el 8001 o en el 8002. Eso es lo que se considera como balanceo de cargas. Nginx por defecto tiene, y vamos a ver la documentación, Nginx Load Balancing. Nginx por defecto corre con un algoritmo que es el de round robin. Entonces, cuando yo no le defino ningún balanceo de carga en el backend, él utiliza round robin. Simplemente él distribuye la carga dependiendo de las peticiones. O sea, la primera petición la manda al servidor 1, la segunda petición al servidor 2, la tercera al servidor 3, y así va dando la vuelta, round robin. A no ser de que yo esté utilizando en Nginx lo que se llaman como server weights. Yo puedo decir, vea, este backend, vamos a ver, Nginx sites enable default, este backend weight es más importante que los otros. O sea, distribúyale más carga a ese backend. Entonces, de esa manera, vamos a ver si yo systemctl restart Nginx, yo debería empezar a ver más hacia el 8001. Entonces él sigue siendo round robin, pero él va a preferir mandar las conexiones al 8001. Hay otro tipo de algoritmos. Otro es el de listcon o list connections. Nginx va a ver cuál de los servidores tiene menores conexiones y ahí es a donde va a mandar la petición. Entonces esto es una forma de mantener también las peticiones distribuidas, porque hay unas peticiones que pueden tomar más tiempo que otras. Hay otra que se llama IP hash y es que él va a manejar dependiendo de la IP o dependiendo del origen de los usuarios, él va a hacer un attachment interno, a hacer un hashing interno con una instancia de un servidor. Uno puede generar su propio hash también, dependiendo de algunos parámetros de entrada. Y hay otras opciones de Nginx Plus que uno le puede parar parámetros dependiendo del tiempo de petición o del health check, del load balancer, etc. Pero en resumen, es que ustedes con Nginx básicamente pueden tener todo lo que son las operaciones de SSL por fuera del proceso de Node, todo el balanceo de cargas por fuera del proceso de Node. Entonces, en ese caso, el proceso de Node solo se va a concentrar a hacer lo que tiene que hacer. Y aparte de eso, estamos utilizando otra herramienta llamada systemd para monitorear que nuestro proceso esté corriendo en el servidor y si hay algún error él lo pueda reiniciar sin ningún problema. Entonces, en resumen, esto lo que hace es permitir que yo pueda tener una aplicación de Node.js corriendo en producción utilizando buenas prácticas, utilizando las mejores prácticas posibles. Les voy a mostrar una presentación y sobre todo hay un curso que se va a dar la próxima semana en San Francisco, el 5 de febrero, lo vamos a dar en NodeSource. Déjenme ver si encuentro el documento por acá. Sobre Node.js Best Practices. Y prácticamente mucho de este contenido que discuto yo acá es el que se toca en ese curso. Entonces voy a hacer un pasón de la presentación que tenemos nosotros de Node.js Best Practices. En un momento yo la encuentro. Para que miremos reflejado todo lo que aprendimos el día de hoy con las recomendaciones que nosotros o que NodeSource por lo general
le da a las empresas. Entonces, lo que quiero mostrarles es que lo que les estoy mostrando hoy es lo que se utiliza en el mercado y es lo que se recomienda hacer en el mercado. Porque mi interés es que ustedes estén utilizando y estén aprendiendo Node.js para que puedan sacar sus productos, para que puedan sacar sus proyectos a producción o para que puedan conseguir un trabajo donde tengan el expertise production ready de trabajar con este tipo de proyectos. Entonces, antes de mostrar la presentación, voy a ver un par de preguntas. Juan da Silva me dice, la configuración de los headers, me imagino que está en la documentación. Sí, todo se encuentra en la documentación. Ese de forwarder for es porque muchas veces uno necesita saber la IP del cliente que nos está llamando. Entonces, por eso siempre utilizo ese header cuando estoy haciendo reverse proxy. Y se recomienda pues en buenas prácticas. Bueno, entonces rápidamente en la presentación o las recomendaciones que nosotros hacemos, yo espero que estén viendo la pantalla. Si no, Aleja me va a confirmar en un momento por WhatsApp. Espero que, no sé si puse la escena. ¿Sí ve? No puse la escena. Ahora sí. Vamos a poner la presentación. Muy bien. Entonces, de buenas prácticas que recomendamos es siempre utilizar las últimas versiones de Node.js o las versiones que son LTS, las versiones que son seguras. En el caso de los ejemplos, estamos utilizando Node.js. Yo, por lo general, ustedes no me van a ver a mí utilizando una versión experimental o Node 11 o una versión current. La idea es utilizar una versión que esté soportada y que se pueda lanzar a producción. Y que por lo menos la versión que estemos utilizando sea la última, el último release de seguridad. Tampoco recomiendo en producción o se recomiendan en producción utilizar features experimentales, por ejemplo, cluster, domain o APIs que ya estén deprecated. Por ejemplo, el buffer constructor o APIs viejas ya no se recomiendan utilizar. Uno puede utilizar dash throw deprecation para que me muestre un error si yo estoy utilizando algún tipo de este tipo de APIs que ya están deprecated. No utilizar métodos síncronos, especialmente los de file system y los de child process, cuando estamos en un hostpath. Si ustedes ven así en el código que nosotros ejecutamos acá en este servidor, yo estoy utilizando read file sync para cargar los certificados, pero esto solo se ejecuta una vez. No se ejecuta en cada petición. Si yo estuviera haciendo esto en cada petición, sí es problemático, pero yo solo lo estoy haciendo una vez. Muy bien, me están haciendo unas preguntas, entonces como acá se vienen las opiniones, hay que responder. ¿Qué opinas sobre PM2? Son herramientas que son muy buenas para desarrollo, pero no son recomendadas para producción. PM2 hace el load balancing interno utilizando cluster y el módulo de cluster de Node.js no es recomendado para producción. El algoritmo de load balancing que maneja no es el mejor. Digamos que es muchísimo más recomendado utilizar herramientas externas para hacer este tipo de tareas. Process Monitoring, utilizar systemd, utilizar Upstart, utilizar algo que el sistema operativo me ofrezca. Y no depender en producción de Node para que esté monitoreando Node. Entonces ya hay herramientas mucho más eficientes para hacer eso. ¿Por qué no usar el cluster módulo? Aunque el cluster módulo es estable, no es recomendable en producción porque no es determinístico, como él hace el balanceo de cargas. La idea cuando yo estoy haciendo balanceo de cargas es preferiblemente que yo maneje mis instancias stateless, y con el módulo de cluster es muy fácil uno caer en el problema de manejar las instancias stateful.
Entonces, con el manejo de caché con Nginx, sería con las opciones de Nginx dependiendo del tipo de caché que se quiera manejar. Principalmente se haría cacheo de assets estáticos. Entonces, preguntan también, ¿alguien sabe qué tan fácil o recomendado es montar Azure DevOps, Team Foundation, proyectos de Node? No tengo experiencia con Azure DevOps, entonces si alguien sabe esa respuesta, sería muy bueno que la dé. Julián, cuando instalas un paquete por NPM, ¿por qué te muestra lo fetch y no te muestra warnings en alguna configuración particular? Dependiendo si estoy en el servidor haciendo npm install, yo creo que es por la configuración. Config get log level. Yo creo que es porque mi log level o mi configuración es HTTP. Cuando yo estoy en el servidor que no tengo mi configuración, log level es notice. Entonces digamos que es por el log level. Dependiendo del log level, y yo tengo deshabilitado el progress bar localmente. Entonces yo localmente no uso el progress. Pero acá remotamente él por defecto sí usa progress. Entonces debe ser por eso la diferencia. NPM tiene pues varias parámetros de configuración para logs. Y yo vuelvo y sigo hablando y no muestro la pantalla. Entonces estaba hablando de las propiedades de progress y de log level. En el servidor es true y notice, que me muestra el progress bar y todos los warnings. Y en la máquina yo tengo HTTP en log level y el progress en false. Yo no utilizo el progress bar. No voy a aprender pues a compartir la pantalla yo algún día. Si además de tener Node se tiene aplicaciones de Tomcat o Python, ¿puedo hacer el proxy balanceador con el mismo Nginx? Claro que sí, obviamente. Para Nginx, una ruta es una ruta y dependiendo de para donde usted la quiera mandar, si usted quiere mandar /users a Python, y usted quiere mandar /admin a Node, y usted quiere mandar /messages a Go, totalmente válido con Nginx. Es más, yo recomendaría que inviertan en este tipo de conocimientos DevOps básicos, por lo menos cómo funciona un servidor HTTP con Nginx, el process monitoring, cómo configurar e instalar un servidor. Este tipo de cosas son bastante útiles. Volviendo a los best practices, no utilice métodos private o internal de core. El proyecto de Node no puede garantizar que estos métodos van a seguir existiendo o que van a seguir funcionando como usted espera. Entonces tenga mucho cuidado cuando usted esté utilizando este tipo de métodos. Algunos best practices de seguridad: no utilizar el buffer constructor, ya es deprecado en Node 10. Y esto se daba a que el buffer constructor es un tipo de datos que me permite manejar información de la memoria. Entonces, cuando yo creaba un buffer por defecto, él cogía información de la memoria aleatoriamente y era muy probable que yo pudiera liquear datos sensitivos ahí. Entonces, se creó un método llamado alloc, y con buffer alloc yo puedo crear o alocar memoria sin tener ningún tipo de leak de información. O sea, hace cero fill. O sea, genera un buffer completamente vacío, con la información en cero, en vez de tener la información aleatoriamente de la RAM. El Enterprise Web Stack que nosotros recomendamos es Express. Usted puede utilizar con el que más se sienta cómodo, pero Express es el mejor soportado. Pero lo más importante es, independientemente del web stack que usted utilice Nginx, HAProxy o alguna tecnología como lo vimos en el tema de hoy, como el reverse proxy, e incluso para servir los archivos estáticos. O sea, no utilice Express Static o no utilice ST. Sirva todos los assets estáticos desde el servidor web, desde un CDN externo o desde Nginx o HAProxy. Si va a utilizar middleware con Express, utilice el middleware oficial o el recomendado, o haga un análisis exhaustivo de los módulos que usted está trayendo a colación.
Y en security, mire que nosotros recomendamos utilizar TLS Termination en Nginx o en HAProxy, lo que hicimos hoy. Básicamente que sea Nginx o HAProxy el que se encargue del SSL y que no haga básicamente la terminación, el proceso de Node.js. Otras cositas, el documento es bastante largo, no lo puedo compartir, pero les quería mostrar en otro tema de seguridad, y es no ejecutar aplicaciones de Node.js con root y no correr las aplicaciones en los puertos directamente 80 o 443. Entonces vimos cómo lo pudimos hacer corriendo un servidor HTTP y desde Nginx hacer el balanceo de cargas y hacer todo el TLS termination. Entonces, muy bien, esto es lo que tenía para el día de hoy. Voy a subir los archivos de configuración de Nginx y algunos recursos y los comandos que vimos el día de hoy al blog post en julianduque.co. Cuando suba el video, subo también esos recursos para que ustedes tengan las notas de lo que vimos hoy. Si ustedes quieren hacer esto en AWS o quieren hacer esto en alguna de las nubes, cada una de las nubes provee los mecanismos para yo hacer load balancing. Si ustedes van con AWS, yo creo que tengo la consola de AWS abierta. Déjenme un momento y les muestro. Si ustedes van a AWS en S2, vamos a ver load balancers. Este es el de PKX. Entonces yo me voy a ir para ver el de Julián Duque para mostrarles una cosa. Bien, este es el de julianduque.co. Entonces, en mi load balancer, en este load balancer que yo estoy generando en AWS, en vez de yo utilizar Nginx, yo estoy utilizando ALB. Entonces, con ALB o Application Load Balancer, yo estoy mandando todas las peticiones del puerto 80 a la instancia que está corriendo mi blog. Igual también yo generé o creé un listener 443, que sería el listener seguro. Para este yo tuve que subir los certificados y estos certificados yo los creé con Certbot, pero utilizando el plugin de Route 53. Entonces ustedes van Certbot DNS plugin y en la documentación ustedes van a ver la cantidad de plugins y alternativas que ustedes pueden utilizar con Certbot. Entonces, si ustedes tienen, digamos, el dominio, el DNS en DigitalOcean o ustedes tienen el DNS en Namecheap, hay varios plugins internos o externos que ustedes pueden utilizar para generar los certificados. Entonces yo utilicé el de Route 53, que es este plugin de Route 53, y al pasarle las credenciales de AWS, él automáticamente me creó el certificado, me creó el challenge en el DNS de Route 53, y yo lo único que tuve que hacer fue subir los archivos cuando estaba creando esta instancia del balanceador de cargas. Pero el concepto es el mismo. Entonces yo estoy teniendo algo que es el que me está manejando las peticiones y me está enviando las peticiones a nuestro proyecto de Node. Muchísimas gracias a todos por venir. ¿Qué más? A ver, qué me dicen por acá. Creo que PM2 también ha tenido problemas de 100% de CPU y logs perdidos. Sí, PM2, la verdad, es un producto que se ve bastante atractivo, es bastante interesante, pero no lo recomiendo en producción.
Es posible montar una API REST con Node y montar encima un Redis y puedes hacer un pequeño ejemplo. Claro que sí, que queremos ver Redis, aprovechando que tengo la camiseta de Redis. Sería bastante interesante tener un episodio de Node.js y bases de datos, porque hay una misconcepción. Mucha gente cree que MongoDB es la base de datos por defecto de Node y eso es falso. Node puede interactuar con prácticamente todas las bases de datos, entonces la idea es hacer un episodio sobre eso. Pero todavía no está para la lista. Con este ya quería alejarme un poquitico del tema de DevOps para la próxima semana hablar de Web Workers. ¿Ustedes qué opinan si nos metemos de Web Workers? No, de Worker Threads. Si vemos los nuevos features de Node.js 10 y vemos Worker Threads y vamos a ver qué tipo de aplicaciones podemos empezar a crear con Worker Threads. Sería interesante ver ese tema. Recuerden, por Twitter me dicen cualquier sugerencia de tema que quieran ver y en los próximos días voy a estar subiendo este episodio y los recursos al sitio. Muchísimas. A ver, Castillo. Julián, me gustaría que hablaras en algún momento del módulo Event Stream que pasó en noviembre del año pasado. ¿Qué recomendaciones deberíamos tener en cuenta? Qué bueno tener un episodio dedicado a seguridad. Pero quiero tener invitado para ese episodio porque no es mi fuerte. Entonces, si ustedes conocen a alguien o quieren estar co-hosting conmigo un capítulo hablando sobre seguridad, bienvenidos por aquí. Y muchísimas gracias a todos, Steven, Aleja, Juanda, Ludwig, a todos los que estuvieron presentes acá en este stream. Perdonan ahí por todos los inconvenientes compartiendo el escritorio. Me emociono y empiezo a hablar y no me doy cuenta de que tengo la webcam puesta y ustedes no están viendo absolutamente nada de la pantalla. Va a tocar ver cómo con OBS hago cambio de escena automático. Yo sé que él tiene una forma, dependiendo del foco de la ventana, para que se cambie la escena, pero yo no quiero que lo haga tan automático. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Muy bien, entonces me despido y nos vemos en una próxima oportunidad de Node.js en vivo. Que tengan un feliz y bonito fin de semana. Hasta luego. Por cierto, esta música es gracias a Monofónicos Net Label, gracias a Douglas Fugazi por permitirnos utilizar la música de Monofónicos y no tener ningún problema de copyright. Ahora sí, nos vemos la otra semana. Hasta luego.